Listo, ya empezamos a grabar. Entonces, bueno, muchas gracias a todas las personas que se han ido conectando. Entonces, vamos a ir dando inicio a esta charla tan interesante que está a cargo de la enfermera Sharon Zavala y mi persona, psicóloga Giselle López. Voy a empezar a compartir pantalla. Si no alcanzan, si no aparecen en la pantalla la presentación, por favor me indican. Bueno, listo. Bueno. Estoy empezando entonces a compartir pantalla. Por favor, ¿me pueden indicar si ya aparece la pantalla? Sí, Listo, perfecto. perfecto. Bueno, entonces vamos a darle inicio a esta sesión con nuestra enfermera Sharon Zavala, que tiene a cargo el tema de salud sexual salud sexual Y y reproductiva. reproductiva en cuanto a la prevención. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero darles una calurosa bienvenida, darles las gracias por participar. Es un tema de mucho interés, es un tema que es muy importante para los estudiantes, para los jóvenes. Recuerden que cualquier duda o inquietud pueden ir preguntando al final o cuando demos la señal. Eh, Como les mencionó mi compañera Giselle, vamos a hablar de un tema que se llama salud sexual y reproductiva. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito de qué es, qué significa, qué abarca, qué temas abarca y bueno, espero pues sea de gran aporte para todos y de mucho conocimiento. Vamos a hablar un poquito de qué es la salud sexual. La salud sexual se refiere a un estado general de bienestar físico, mental y social, no solo la mera ausencia de enfermedad o dolencias en los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, y entraña la posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante conocer esos derechos a los cuales pues muchas personas no están como muy informadas. Entonces vamos a hablar también un poquito de eso. ¿Listo? Continuamos, por favor, con la siguiente compañera. Gracias. Bueno, sigamos hablando un poquito de qué es la salud sexual y reproductiva. Es un enfoque integral para analizar y responder las necesidades de hombres y mujeres, no solamente desde las mujeres, ya que de pronto cuando hablamos de la sexualidad nos vamos al tema de planificación familiar, de pronto como esos temas que son como muy personales a la mujer y los hombres se salen un poco como de esa estancia y piensan que no tienen nada que ver con ellos, pero no, eso nos incluye tanto a hombres como mujeres. Es un estado general de bienestar físico, mental y social, como lo había dicho, no solo la mera ausencia de enfermedad o alguna dolencia. Entraña además la capacidad de disfrutar una vida sexual satisfactoria, sin riesgos y de procrear la libertad para decidir si hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. Además, establece como objetivo de la salud sexual el desarrollo de la vida y relaciones personales, no solamente un asesoramiento en materia de reproducción y enfermedades de transmisión sexual. Componentes de la salud sexual y reproductiva. Abarca servicios de información, asesoramiento, educación, comunicación en materia de anticoncepción y salud reproductiva. Todo esto abarca asesoramiento, dudas, inquietudes, qué es la sexualidad, qué es el sexo. Comenzamos desde lo más mínimo hasta las preguntas de pronto más que nos podamos imaginar que de pronto pensemos, no, qué o vas a pregunta o qué o vas a duda que tengo, no. Todo es completamente importante y todo es educación. No nos debe dar pena hablar,
porque es un tema que hoy en día, anteriormente no podíamos, nuestros ancestros no podían como hablar mucho de este tema porque para los padres era vergonzoso, pero hoy en día hemos evolucionado y nos damos cuenta de que es importante inculcarles e incluirles a la educación de nuestros hijos y nuestros conocidos jóvenes, lo importante que es que conozcan y se integren a este mundo para evitar de pronto embarazos no deseados, para evitar enfermedades de transmisión sexual, que tengamos un proyecto de vida y lo hagamos todo como con responsabilidad, planeado, que podamos de pronto darle más, ¿cómo se dice? Bueno, darle como más prioridad al estudio, ¿sí? Que no solamente sea en pensar, sí, tener una familia, no, primero concentrarnos en tener una carrera para poder cuando queramos crear una familia, dar ese paso tan grande y de gran responsabilidad, tengamos un buen manejo, un buen futuro para poderle brindar una mejor vida a ese ser. Cuidados de la salud para los y los recién nacidos. Eso también incluye a nuestros hijos, a nuestros familiares que tengamos, que traigamos a la vida. Acceso a métodos anticonceptivos seguros y modernos. Eso también incluye que no es lo que de pronto el personal de salud nos diga, no. Eso es un derecho y es lo que nosotros queramos hacer. La persona que no desee tener hijos es su derecho. La persona que quiera planificar con inyección es su derecho, o con pastillas de planificar, o tantos métodos que hay. Todo eso abarca ese ítem. Servicio de aborto seguro y tratamiento de sus posibles complicaciones. Prevención y tratamiento apropiado de la infertilidad, como ahorita lo hablaba, la planificación familiar. Información, educación y asesoramiento sobre sexualidad, salud reproductiva, maternidad y paternidad responsable. Su ámbito de actuación tiene que ser especial, énfasis en la población juvenil, así como garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en los servicios de salud sexual y reproductiva. Procurar servicios en prevención de atención en materia de violencia de género. Una pregunta muy importante: ¿cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Vamos a hablar un poquito de esos derechos que no tenemos en cuenta, no sabemos cuáles son, qué abarca, a qué tenemos derecho, cuándo, cómo. Pasemos a la siguiente, compañera, por favor. Gracias. Bueno, los derechos en la sexualidad son derechos humanos fundamentales relativos al libre ejercicio de la sexualidad sin riesgos, al placer físico y emocional, a la libre orientación sexual, a la libre elección, al número de hijos y a la protección de la maternidad, entre otros aspectos. Bueno, como primero tenemos el derecho a la vida. Es el derecho fundamental que permite el disfrute de los demás derechos. Con este abrimos este gran hermoso ítem que abarca todos los derechos. Derecho a la integridad física, psíquica y social. Libertad a la finalidad del ejercicio de la sexualidad recreativa, comunicativa y reproductiva. Respeto a las decisiones personales en torno a la preferencia sexual. Recuerden que no estamos de pronto, o sea, somos libres de escoger qué sexo prefiere. No quiere decir que porque seamos mujer y nos guste una mujer no tengamos derecho de pronto a crear una familia, no. Tenemos que olvidarnos de todo eso y fundamentalmente tener respeto sobre eso. No podemos juzgar,
porque a un hombre le guste un hombre, no. Tenemos que darle respeto a eso y eso inculca el derecho a la vida y el derecho al disfrute de los demás. Respeto a la opción de la reproducción. Elección del estado civil. No podemos venir a de pronto exigir que un hijo o un hermano o un familiar deba estar casado para poder tener una familia, no. Hoy en día eso es algo que se ve mucho. Personas se casan y al tiempo se están divorciando. ¿Por qué? Porque no vivieron primero esa experiencia. Sí, ya también eso viene de pronto de familia, de tradiciones, pero todo eso se debe respetar. Pasemos a la siguiente, compañera, por favor. Libertad de decidir sobre el número de hijos, el espaciamiento entre ellos y la elección de los métodos anticonceptivos. Nadie nos puede decir, no, usted puede tener 1 o 2 hijos. Eso es completamente libre. Al reconocimiento y aceptación de sí mismo, como hombre, como mujer y como ser asexuado. A la igualdad de sexo y género y otros aspectos. Al fortalecimiento de la autoestima, la autovaloración y autonomía para lograr la toma de decisiones adecuadas en torno a la sexualidad, a la expresión y libre ejercicio de la orientación sexual, libertad de elegir compañero sexual, elegir si se tiene o no relaciones sexuales. No todas las relaciones amorosas incluyen relaciones sexuales, eso también se debe respetar. Nadie sabe cómo son las relaciones de los demás, pero lo bonito es que de pronto exista un respeto y eso se debe valorar. A elegir las actividades sexuales según sus preferencias. Derecho a recibir información clara, oportuna y científica acerca de la sexualidad. A espacios de comunicación familiar para tratar el tema de la sexualidad. Lo que yo les hablaba anteriormente. Es muy importante inculcar eso desde que estamos pequeños para que en un futuro o en la adolescencia no se vea de pronto lo que actualmente vemos hoy en día. Me sucede pues en el ámbito de enfermería, las niñas me cuentan, no, Sharon, mi mamá le da pena, ella me dice que eso es un tema que no se debe tocar. Y yo tengo una compañerita que está embarazada, la mamá ya siempre le prohibió salir, compartir con sus amigos, la cohibía, y son niñas que buscan de mí para evitar de pronto llegar a cometer, no es un error, pero sí evitar de pronto problemas en la familia, porque eso hace que de pronto no pueda disfrutar de su proyecto de vida, que es estudiar primero, disfrutar de su adolescencia, de tener que dejar de hacer cosas por estar criando un bebé a tan corta edad. Entonces, a todo eso se refiere. Espacio a la intimidad personal, la vida privada y al buen nombre. Dentro de todos los derechos sexuales son generalmente los menos difundidos. Los derechos sexuales, según la Asociación Mundial de Sexología, son el derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo, derecho a la privacidad sexual, a la equidad sexual, al placer, a la expresión emocional, a la libre asociación sexual, a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, derecho a información basada en el conocimiento científico y a la salud sexual integral y a la atención de la salud sexual.
Bueno, yo espero les haya quedado de pronto muy claro este tema de los derechos. Tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Nadie nos puede venir de pronto a cohibir de qué debemos o qué queramos hacer para nuestra vida, para nuestro futuro. No, eso es algo que debemos tener muy en cuenta y recordar siempre. Vamos a hablar sobre la perspectiva de género. Pero, ¿qué es la perspectiva de género? Esto hace referencia a una forma de ver o analizar una determinada situación o de tener un punto de vista. Es decir, se trata de analizar en la forma en que la sociedad entiende que deben comportarse los sexos. Un ejemplo, se asocia al hecho de que la mujer deba ocuparse de la familia mientras el hombre trabaja, y esto se traduce en desigualdades sociales como las que hemos visto en el apartado anterior. La perspectiva de género, por lo tanto, permite analizar la forma en la que se crean y perduran sistemas sociales a partir de un determinado punto de vista en el género y la orientación sexual. Los elementos fundamentales para entender la perspectiva de género son los siguientes. Análisis relativo a que el género nos atribuye socialmente unas determinadas características. Existencia de una desigualdad entre lo femenino y lo masculino, de forma que predomina lo masculino. Ojo aquí, no debemos dejar que de pronto, como nos colocaban el ejemplo acá arribita, que la mujer debe ocuparse de la familia, del hogar, de los quehaceres de la casa, mientras el hombre trabaja. No. La mujer también es libre de tomar sus propias decisiones, de trabajar, de ser independiente. No debemos depender de un hombre o de una persona, no. Eso también es un derecho y no debe predominar lo masculino. Influencia del género en muchos ámbitos como la economía, el trabajo, la educación, las relaciones entre hombres y mujeres. La idea de que el género se ve influido por otros elementos como la edad o el estado civil. La base de la perspectiva de género es la búsqueda de la igualdad para evitar situaciones de marginación, violencia e injusticia. Como lo hablaba anteriormente, recuerden que debemos ser completamente independientes en nuestras decisiones, así tengamos una relación con una persona, se viva con ella, somos totalmente independientes de tomar nuestras decisiones. Y ni él ni nadie puede venir a decirnos qué debemos hacer o qué no debemos hacer. No podemos cohibirnos de ser felices y de tomar nuestras propias decisiones. Somos libres de poder vivir, siempre y cuando pues, se tomen decisiones hablando los dos y de respetar pues todo desde un principio para que no nos veamos en este problema que hoy en día también se ve mucho, que es la violencia y la injusticia en los hogares. Promoción de la salud sexual reproductiva desde la perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Tener en cuenta la falta de poder de las mujeres sobre su salud, motivando por su posición de subordinación en la sociedad, que conlleva su regulación en el ámbito privado y doméstico, y su exclusión de la vida pública y del poder político. Esto supone que su capacidad de tomar decisiones sobre su propia salud, la de su familia y la comunidad está limitada o es prácticamente inexistente en muchos lugares. También hay que tener en cuenta la falta de estructuras para la participación social en la salud, que en nuestro país no se ha puesto en marcha, salvo algunas excepciones muy localizadas en los servicios de atención primaria, por lo que la promoción de la salud tiene que centrarse en crear circunstancias que favorecen la confianza, autonomía y la dignidad y capacidad de enfrentamiento colectivo para el cambio en lo personal, con una proyección en lo público, social y de forma que las mujeres alcancen un óptimo nivel de salud y calidad de vida.
La educación de la sexualidad es una responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Se inicia desde el nacimiento dentro del grupo familiar y transcurre durante toda la vida en sus sucesivos vínculos que establecen las personas al interactuar con diferentes grupos. Hoy en día se aprecian importantes cambios de conductas, actitudes y valores en lo referente a la sexualidad de los jóvenes y adolescentes de distintos sexos. La adolescencia y la juventud son momentos de la vida en el que las conductas de riesgo son la mayor parte de las causas que originan lesiones, trastornos de salud, secuelas y en oportunidades hasta la muerte en ambos sexos. Por otra parte, es en esta etapa donde se van definiendo la mayor parte de las prácticas que determinan las opciones y estilos de vida en los que se sustentan la autoconstrucción de la salud. ¿Cuál es el objetivo de la promoción en la salud? Cumplir sus objetivos mediante una variedad de actividades encaminadas a fomentar comportamientos y estilos de vida saludables. Se centra en las elecciones y responsabilidades personales y en el cambio social del medio. Se utiliza una gran variedad de estrategias complementarias como lo son la comunicación, la educación para la salud, el empoderamiento social, la participación comunitaria. De ahí se plantea y se vuelven cada vez más un binomio inseparable por encima de los mismos propios medios, técnicas e instrumentos empleados, y esto favorece, enriquece y modifica en forma consistente, informada, conocimientos, actitudes o comportamientos a favor de la salud de nosotros. La adolescencia y la juventud son edades aún tempranas que resultan favorables para modificar enseñanzas rígidas, mitos, tabús, creencias y formas de conductas que hayan influido en su formación, y así contribuir a que en su etapa de adultos manifiesten autorresponsabilidad en el cuidado de su salud. Los jóvenes en ocasiones carecen de los medios y la preparación para lograrlo. Esto se comprueba en la época de percepción de riesgo, en la no protección de sus relaciones sexuales, en el cambio frecuente de parejas y en los embarazos no deseados. Recuerden que es muy importante inculcar esto desde el principio y que no nos dé pena hablar, preguntar. En estos casos, para los que no sepan, una enfermera, una psicóloga son las personas primordiales. Es el primer paso para poder expresarse, para poder responder inquietudes sobre la sexualidad, por qué gusta de una mujer si soy una mujer, por qué me gustan los hombres y las mujeres, qué es un embarazo, cómo se da un embarazo, por qué, cómo se transmiten las enfermedades de transmisión sexual. Todas estas dudas son completamente normales y para eso existe el servicio de la salud, para poder aclararlas y que en un futuro no nos veamos perjudicados porque no supimos preguntar o no supimos a quién llegar. Debemos dejar esos miedos a un lado y compartir lo que sentimos, ¿sí? Para poder prevenir. De eso se trata la promoción en la salud y la promoción en la sexualidad, de vivir feliz, tranquilos, de que contamos con alguien de que nos pueda ayudar a entender esos temas que pues para algunos es muy difícil y muy vergonzoso. ¿Cómo prevenir embarazos no deseados? Aquí entra la planificación familiar. La planificación familiar nos permite tener el número de hijos que se desea, así determinar el tiempo entre los embarazos también, lo cual se logra mediante la aplicación de métodos anticonceptivos. La mujer, en ejercicio de su autonomía y sus necesidades productivas, debe recibir información completa y veraz que le permita elegir el método anticonceptivo que más se ajuste a sus necesidades y preferencias.
Y nuestro sistema de salud debe preocuparse por cubrir esta necesidad de manera oportuna, garantizada y a la accesibilidad sin barreras, la integridad y la seguridad en la atención, lo que dije anteriormente. Estamos totalmente libres a decidir qué método nos gusta, que nos hablen de los tipos de métodos que hay, del por qué nos conviene y cómo lo podemos realizar. ¿Listo? Eso también es un derecho que se da en todas las EPS. Todas estamos totalmente abiertas a esa necesidad, a tomar ese servicio. ¿Listo? Para que no se vea lo que de pronto se ve en estos momentos en el mundo, muchos embarazos, muchas personas en la calle con niños en brazos, en los semáforos, para prevenir todo esto, prevenir un embarazo no deseado, pero no porque no se quiera o sea un error como muchas lo dicen, como muchos lo dicen, sino saber el tiempo en el que se debe traer un hijo al mundo, que es cuando estemos preparadas y ya tengamos algo preparado para traer ese niño al mundo. ¿Listo? Por aquí tenemos algunos métodos anticonceptivos. Como primero, yo creo que ese lo conocen todos, es el preservativo, más conocido como condón. También existe el DIU, el implante subdérmico, más llamado conocido como la pila, los inyectables y orales. También está el anillo hormonal, parches anticonceptivos, cirugía esterilizadora. Este método va para cualquier mujer, nadie está exenta de pronto cohibirse de no tener hijos, no, eso es un derecho y la persona que no desee tener hijos o traer hijos al mundo puede tomar esta decisión sin que nadie le diga estás equivocada, estás errada. Eso es una decisión única y que solo esa persona puede tomar. Y nadie te puede decir no puedes hacerlo, no. Eso es una decisión única. Y también existe calendario, pueden planificar como fechas de días fértiles. Para eso sí va un poco de pronto más, habría que explicarlo. Es un poco más delicado y porque podemos quedar embarazadas fácilmente con este método. Pero bueno, podemos hacer de pronto un día de estos una actividad sobre métodos anticonceptivos y explicar un poco cómo funciona cada uno de estos métodos anticonceptivos. O en mi página de Drive, en la página de Facebook, también se encuentran explicados los métodos anticonceptivos, cómo funciona cada uno y cuál podemos practicar. Me dice Lina Marcela Román, tengo una pregunta, cuéntame. Buena tarde a todos. Buenas tardes, Lina. Doctora, una preguntita. Lo que pasa es que, pues, estoy pasando en una situación, como le dijera, como un poquito crítica, pues de que yo quiero tener otro bebé. Yo tengo mi hija que tiene 9 años y con mi esposo queremos tener otro bebé, pero a mí hace 8 meses que yo no menstruo. Entonces, y tampoco he podido quedar en embarazo. Entonces, no sé si es que uno, o sea, llevo 9 años planificando con la femenil. Entonces, eso me puede traer consecuencias graves, el no venirme el periodo, o de pronto, por esa inyección. Bueno, Lina, te respondo tu pregunta. Qué rico que quieras traer otro hijo al mundo, que quieras tener otro hijo junto con tu esposo. ¿Qué pasa cuando planificamos por mucho tiempo? No es que quedemos estériles, porque
De pronto hemos escuchado eso por ahí. Cuando llevamos más de 5 años o 7 años planificando con un mismo método, podemos quedar infértiles. No, es falso. En este caso, Lina, yo te recomendaría que me escribas a mi WhatsApp o saques una cita conmigo para enfermería. Aquí en Intenalco, yo tengo un convenio. Eso es una oportunidad muy grande que se nos abrió con Profamilia y es el poder planificar y demás servicios que ellos. Podrías someterte a que tengas una cita con ellos y te digan qué debes hacer o explicarte yo de pronto más personalmente para no hablar de pronto esas cosas aquí ya que es algo muy personal y aconsejarte qué puedes hacer, pero tranquila, si tú no estás operada en el momento, sé que eres una persona joven, entonces puedes tener todavía un hijo. Sería de pronto hacer un proceso diferente, dejar de planificar, pero todo eso lleva un proceso. ¿Sí? Pues un proceso de pronto muy lento porque llevan muchos años planificando. Entonces lo que hay que hacer es que el cuerpo empiece a desintoxicarse para que puedas así volver a quedar embarazada. ¿Listo? Por favor, si deseas, déjame tu número de celular por aquí. Yo me comunico directamente contigo y para poder agendarte la cita y que hablemos un poquito más personalmente de eso y explicarte cuál es el proceso que podemos seguir, si te parece. Ok, muchísimas gracias. Vale, Lina, es con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias pues a nuestra enfermera Sharon Zavala por por habernos informado sobre este tema tan interesante, tan importante, realmente que tiene mucha incidencia hoy en día y que desde siempre ha tenido la incidencia y que a veces pues precisamente nos percatamos de que es importante reconocer y conocer este tipo de temas para ahondar precisamente en la prevención, en que nosotros podemos prevenir cierto tipo de cosas, pero siempre y cuando tengamos la información acertada y real, la información adecuada, porque muchas veces tratamos de informarnos en X o Y página o de otra persona y realmente no tenemos la información adecuada. Entonces, este espacio, recuerden que estos jueves son por ustedes y para ustedes, siempre quedando espacios de concientización y sensibilización. Bueno, vamos a continuar con este tema que es acerca de la violencia intrafamiliar y de género de acoso sexual. Este es un tema que, como ustedes saben, aproximadamente hace 2 semanas se hizo la socialización de la ruta de acoso y violencia institucional de Intenalco, en donde se tuvieron varios invitados. Vuelvo y les retroalimento que si necesitan volver a verlos, todos esos videos, esas grabaciones de esas conferencias tan maravillosas que estuvieron a cargo de personas de la Secretaría de Equidad de Género y de Casamatria, están en Facebook, están en nuestra página de YouTube para que vean contenido de nuestros profesionales de bienestar universitario, que es con mucho amor para ustedes. Retomando un poco el tema de la violencia, es importante que volvamos a ahondar en esto para que constantemente ustedes sepan que de acuerdo a lo que se les envió a ustedes a la revista, el manual de socialización de la ruta de acoso, ustedes ahonden un poquito más en este tema y conozcan si hay alguna como tal, algún tema como tal que no sepan. Bueno, ¿qué es violencia? Principalmente antes de hablar de violencia y acoso es fundamental conocer acerca de lo que es violencia. La violencia es todo acto de coacción y acción o omisión producido en la vida pública o privada, causante de cualquier tipo de daño, acto y acceso al sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, patrimonial o hasta la muerte que vulnera al ser humano, induciéndolo o accediendo a él, vulnerando sus derechos y su integridad. Es muy importante que sepan qué es la violencia, que es importante que ustedes se concienticen que cuando llega a pasar algún tipo de situación, desde la primera mano hay que poner un alto, hay que informarnos, hay que avisar, porque esto es un aviso. Ahorita más adelante vamos a ver el violentímetro de cómo se van reactivando las alertas en este tipo de situaciones. Bueno, hay una normatividad
que es muy importante que la conozcamos, no podemos desligarnos de esta normatividad de la violencia como tal. Está la ley 1257 de 2008, que es la que prioriza que aquellas que son mujeres víctimas de violencia tengan derecho a recibir asistencia médica, psicológica, jurídica con carácter gratuito, desde el momento en que el hecho de violencia se da a conocer por las autoridades. También está la ley 1145 de 2007, que mediante esta ley se expiden las normas de prevención de violencia sexual integral a los niños y niñas y adolescentes víctimas de acoso o abuso sexual. También encontramos la ley 1719 del 2014. Del 2014, víctimas de violencia sexual, en especial cuando se da en una puntual ocasión. También tenemos la ley 360 de 1997, que se basa básicamente en los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana. Encontramos también la ley 1010 de 1010 de 2006, por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo. Encontramos también la ley 1761 del 2015, donde esta ley tipifica el feminicidio como un delito autónomo para garantizar la investigación y acción de las violencias contra las mujeres por motivo de género y discriminación. Bueno, ya viendo la normatividad, ahorita vamos a ver cuáles son estos tipos de violencia que, como muchos de ustedes de Internalco recibieron en cada uno de sus correos este manual de la ruta de acoso. Entonces le echen una ojeadita cuando puedan, que es importante conocer de esto, y también estén atentos a lo que vamos a decir. ¿Cuáles son estos tipos de violencia? Los tipos de violencia son intrafamiliar, de género, psicológica, patrimonial, económica, física, y vamos a ver cada uno de ellos. La intrafamiliar es una de las más comunes en las familias. ¿Por qué? Porque el intrafamiliar incluye todos aquellos actos de violencia realizados dentro del marco de las relaciones familiares, realizados por el padre, hermanos, cónyuge o novio e hijos, y que se dan por medio de una lesión física y psicológica. Está también la de género, que está muy fuerte, está muy pegada a la psicológica, más que todo en cuanto a que es una forma específica de violencia, sea para hombre o para mujer, todo acto de violencia física o psíquica que incluye agresiones a la libertad sexual, las amenazas y la privación de la libertad como manifestación de las relaciones de poder que ejerce un hombre sobre una mujer. Esta se genera mucho en la actualidad y empieza por ese tipo de palabras que apenas vamos a ver, que a veces pensamos que el hecho que un hombre o una mujer te diga o le diga a alguien una palabra fuerte, simplemente pensamos que eso va a pasar, y lo que no vemos es el trasfondo, qué puede haber más adelante, más allá. Por eso es que esa manito rosada es importante que siempre la tengas ahí presente, que hay que hacer un alto. Ya esto por medio de qué se da, por medio de amenazas, homicidio, suicidio o muerte, incapacidad, golpe. Eso genera en las personas, se empiezan a generar como un tipo de situaciones y de momentos difíciles en la persona, donde esa persona empieza a generar ansiedad, angustia, estrés, depresión, sentimientos de temor, culpa, de desvalorización, el autoestima completamente hay una baja autoestima como tal, una desconfianza y aislamiento de la persona empieza como a aislarse, como a irse retirando poco a poco de ese entorno. Encontramos otra, la psicológica, la sexual y la física. ¿Cuál es esa psicológica? Cualquier tipo de conducta que implica un perjuicio para la salud psicológica, la autodeterminación y el desarrollo personal, materializado mediante conductas que incluyen malos tratos, ofensas, humillaciones, insultos, manipulación, desprecio, intimidación, y son motivadas por razones también de género. En muchos de los casos se da esto. ¿En dónde se da la psicológica? La psicológica se puede dar en cualquier tipo de contexto, sea que estés en la parte institucional, laboral, en tu familia, en tus relaciones de pareja, en todo tipo de situación. Y por eso es que hay que estar muy pendiente a esta, porque a partir de las psicológicas es donde se empiezan y se pueden empezar a desencadenar
las demás violencias. También encontramos la sexual, acción de obligar o mantener contacto físico, sexual o verbal, o participar en otras interacciones mediante mecanismos que anulen o limiten la voluntad personal. Si una mujer o si un hombre está con su pareja y esta persona no quiere tener relaciones sexuales, está en todo su derecho de decir no, porque estamos en todo nuestro derecho, porque ante cualquier situación nosotros somos dueños de nuestra vida, no hay nadie más que pueda obligarnos a hacer o a cometer actos que no queramos y con los cuales no nos sentamos cómodos. Entonces, si no lo saben, esto es un tipo de violencia que se da mucho y se genera mucho en la actualidad en nuestra sociedad. Encontramos también la violencia física como tal, esa violencia como tal de que es aquella que también se genera mucho y es una acción no accidental, riesgo de disminución de la integridad corporal. ¿Qué quiere decir no accidental? Cuando a ti te lastiman, te golpean y la persona te dice, hey, qué pena, fue un accidente, hey, aterricemos, coloquemos los pies en la tierra. Cuando una persona empieza a agredirte físicamente, ahí ya hay una violencia y hay que hacer un alto, porque a veces, muchas veces siempre pensamos que esto va a pasar, él va a dejar de hacer eso o ella va a dejar de hacer eso, y lo que no pensamos es que estamos dándole cabida a que pase algo más grave, porque no ponemos un alto desde el principio, porque a veces nos da temor y es normal. Entonces para ello es que hay personas que nos ayudan y nos pueden guiar en la ruta de atención integral de la violencia. Entonces, esta violencia física causa riesgo de disminución integral corporal, que en algunas instancias puede ser motivada por muchas razones de género, que puede incluir golpes, agresiones con algún tipo de objeto. Encontramos también la económica y la patrimonial. La violencia económica. Muchos desconocen este tipo de violencia. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando tú tienes una pareja o una persona que está conviviendo contigo, o quizás ni convive, sino que tiene acceso a tus recursos como tal, entonces esta persona lo que hace es generar una acción u omisión que busca abusar y controlar aquellos recursos de mujeres o hombres a través del uso de dinero, el pago del salario, o también en muchos de los casos cuando todavía hay empresas donde a las mujeres se les paga menos que a los hombres. Entonces hay que empezar a determinar, estamos en la actualidad, en el 2020, estamos en este siglo donde las personas tienen total derecho de habla, tienen voz y voto y como tal tenemos los mismos derechos, todos somos iguales y merecemos igual. Entonces, a ti te tienen que empezar a catalogar y a pagar y te tienen que empezar a ver como esa persona profesional, porque a veces las mujeres, en la mayoría de casos, desde hace mucho tiempo, eran minimizadas y como tal, apenas es que vemos precisamente que hay mujeres que están entrando a otro tipo de carreras. Hasta ahí mismo se ve porque hasta de cierta forma, a veces en el pasado, más atrás, nosotras no nos atrevíamos por temor a ser juzgadas o a no creernos capaces cuando tenemos todas las capacidades, todas las capacidades. También está el tipo de violencia patrimonial. ¿Cuál es esa patrimonial? Es una acción motivada por razones de género, a través de la cual se causa la pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o destrucción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos económicos destinados a una persona con el fin de subordinarla o limitar su desarrollo personal. Hey, vamos entrando a una parte que es muy interesante, es el ciclo de violencia. ¿Has escuchado de este ciclo de violencia como tal? ¿Has escuchado aquella fase que es ligada a la fase de aumento de tensión, de explosión y fase de luna de miel? ¿Qué pasa? Así como el nombre lo dice, esto es un ciclo de violencia que completamente va dándole un círculo y va girando en torno a ti, en torno a aquellas personas que por X o Y situación han sido o están a punto de ser
violentadas, acosadas o abusadas. Entonces tenemos que poner un alto. ¿Por qué? Porque este ciclo de violencia, voy a poner un ejemplo. Tú estás con tu pareja, ¿cierto? Entonces tú estás con tu pareja, puede ser hombre o mujer, pero el hecho es que esa persona llega y te grita constantemente, te insulta, te dice tú no sirves para nada, tú eres bruta, tú eres bruto, tú eres ignorante, esto y lo otro. ¿Qué pasa con esta situación? Entonces, tú decides como tal, o sea, hablas con alguien y esa persona te dice es mejor que te vayas de la casa, es mejor que no sigas ahí. Decides de cierta forma retirarte de esa persona. ¿Qué pasa? En el momento que llega esta persona, inmediatamente esta persona vuelve y te busca. Entonces la fase de aumento de tensión es cuando esta persona está en su punto más de ebullición, donde te empieza y te empieza a decir, a decir, a decir. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la fase de explosión. La fase de explosión significa que tú ya inmediatamente ya decides retirarte, supuestamente decides retirarte porque esta persona ya está sobrepasando los límites, pero vuelve y te busca y te dice, mi amor, tratemos de manejar la situación, tratemos de hablar, esto y lo otro. ¿Y qué pasa? Vuelve a la fase de luna de miel y así sucesivamente está en un círculo vicioso. Entonces, este círculo, la única persona que tiene la viabilidad y la capacidad de romperlo eres tú. Eres tú la que tiene la capacidad de romperlo. Fase de aumento de tensión. Voy a explicarles más amenamente qué es. Entonces, inicia con la vivencia afectiva. Esto en muchos de los casos se da porque quizás hay padres separados en nuestro hogar o somos padres separados. Entonces, casi siempre ocurre por violencia doméstica, donde la madre juega un papel de víctima y el padre agresor como tal y el padre agresor como tal se concientiza a la mujer en su papel ante el mundo de los hombres. ¿Qué pasa? Que en esta fase de aumento de tensión se caracteriza por muchos cambios inesperados en el agresor, en donde se produce una escala de tensión hasta llegar a una tensión muy fuerte, como les decía. Entonces, hay una discusión, esa discusión está así generando choques entre ustedes, se comienzan los reclamos, los gritos, porque llegaste tarde, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué esto y lo otro? Empieza la fase del juzgamiento también, empiezan a darse quejas, añadiéndose palabras oeces, haciéndose la situación más frecuente y de mayor dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Tú todos los días te levantas estresado, con ansiedad, con ganas de no volver a la casa, vas a tu trabajo y para ti es lo más maravilloso porque es como un escape para ti. Pasa esta fase de aumento de tensión en este ciclo de violencia y pasas a la fase de explotación, en donde, ¿qué pasa? Esto corresponde al acto mismo de la violencia, es la más corta de las tres fases y consiste en la descarga. Inmediatamente esta persona ya no está siendo violenta psicológicamente contigo, sino que aparte de esto empieza la parte de violencia mediante las agresiones. Es la fase más corta porque simplemente es una descarga de tensión acumulada frente a la primera fase y hay agresiones físicas que van haciéndose muy intensas y más frecuentes. Entonces, quizás la persona empieza a evadir sus golpes, empieza a evadir, a evadir, a evadir, y esta fase de explotación también está ligada a esas palabras oeces. En muchos de los casos, como tal, no hay agresión, sino que hay palabras oeces fuertes que denigran como tal el ser humano que tú eres, ese ser tan maravilloso. Pasamos de allí, de la fase de la explotación, a la fase de la reconciliación o luna de miel. Tú decidiste ya alejarte, retirarte, ve que la cosa se puso seria a la persona o tu pareja e inmediatamente se caracteriza por una actitud de arrepentimiento. Yo no lo vuelvo a hacer, me disculpa, me pido perdón, justificaciones como tal. Tuve problemas en el trabajo, estaba muy cargado, estaba embriagado o embriagada, no debes contestarme, no volverá a suceder. Esa palabra la utilizan mucho, se los digo como psicóloga que me ha tocado tomar muchos casos así. Las personas llegan y te dicen, no, es que él me dijo que yo no debía hacer esto, que fue mi culpa. Hey, tú no eres la culpable ni el culpable.
Cuando este tipo de situaciones pasan, inmediatamente hay que hablar, hay que buscar ayuda, porque si esto se permite, tú mismo estás permitiendo de cierta forma que vulneren tus derechos y eso puede llegar a situaciones muy graves. Entonces, como te digo, no tengamos que llegar, no tengamos la necesidad de llegar hasta esta fase y que esta fase siempre, siempre, siempre se repita. Tenemos que hacer un alto, porque esta actitud del arrepentimiento siempre se va a pasar, siempre se va a generar, siempre. Entonces, luego de arrepentirse varias veces, el ciclo de la violencia se observa que se hace más frecuente y grave, incrementando el riesgo para la víctima. ¿A qué pasamos? A esa detención de violencia. ¿Cuál es esa detención de violencia? ¿Cómo detener esa violencia? Características del maltrato y acoso sexual. Normalmente se inicia desde la infancia, la cual puede ir acompañada de abuso sexual. ¿Qué quiere decir con esto? Aquí también interfiere muchísimo la violencia de tipo sexual. Cuando si tú no quieres tener relaciones con tu pareja o con tu novio o con la persona, inmediatamente te incita a tenerlas en contra de tu voluntad. Entonces, a veces esto muchas veces pasa desde niños. Hay muchos niños que son abusados sexualmente y no se dan cuenta porque no se dan cuenta sus padres o sus familias porque están pasando por un proceso en donde ellos empiezan interiorizando ese suceso que ahorita lo vamos a ver. Casi siempre ocurre el tipo de violencia en el domicilio, en la casa, donde se genera y se ejecuta el mayor maltrato. Hay mayor incidencia de personas casadas o en unión de derecho estable que en relación debido a que la dependencia económica está hacia el cónyuge. También encontramos el acoso sexual, es una conducta no deseada, de naturaleza sexual, en el lugar de trabajo, en el lugar de domicilio de la persona, en cualquier tipo de situación o momento o lugar, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada, intimidada, y es un término relativamente reciente que describe un problema antiguo. ¿Qué pasa con este tipo de acoso sexual? Vamos a verlo aquí. Está por una serie de fases, donde está el chantaje, el ambiente hostil, y de este ambiente hostil se genera una dimensión física, verbal y no verbal. El chantaje, cuando se condiciona a la víctima, o sea, a la persona con la consecución de un beneficio, aumento de algo que le guste, promoción e incluso la permanencia para que acceda a los comportamientos de connotación sexual. Esto se puede generar también en la parte institucional, en la parte familiar. Transmitámoslos al entorno que queramos, ¿cierto? Entonces tú estás en el trabajo y de la nada llega tu jefe o llega un compañero de trabajo o tu profesor o tu padre o hasta un tío y te dice y te empieza a condicionar, si tú necesitas esto, haz tal cosa. Eso se llama condicionamiento. Entonces, empieza a condicionarte, si tú necesitas esto, lo otro, yo te doy, pero no le digas a nadie. Entonces empieza el ambiente hostil en el que la conducta da lugar a situaciones de intimidación y humillación de la víctima. La víctima quizás se siente tan humillada y tan intimidada que en muchos de los casos empieza a ser víctima como tal de ese acosador. Entonces, los comportamientos que se califican como acoso sexual son violencia física, tocamientos, acercamientos innecesarios. ¿Cuál es la necesidad precisamente de que si una persona está al lado tuyo, digamos, tú estás con tu jefe, entonces, o con tu compañero de clase, o con tu profesor, o cualquier persona, y tiene la necesidad de tocarte la pierna, o tú lo tocas, o por lo menos te toca la pierna o quiere tocarte más allá como tal de tus partes inferiores. Entonces, esto es cuando en algún momento esa persona ejerce un tocamiento contigo y tú te sientes incómoda. Desde ahí empieza el hostigamiento, el acoso. También es verbal, comentarios y preguntas sobre el aspecto del estilo de vida, orientación sexual, llamadas de teléfono ofensivas, también precisamente decirle
por lo menos hablar con una persona que tú no conoces y que esa persona te pregunte de la nada cosas de índole sexual, ya eso va más allá. Es cuando tú te sientes incómodo, ahí ya empiezas a notar que hay actitudes que no te gustan, hay actitudes que hay que hacer un alto y hay que empezar a trabajar. También encontramos la no verbal y son silbidos, gestos de connotación sexual, presentación de objetos pornográficos. Entonces quizás estás con alguna persona o con alguien y esta persona empieza a incitarte a hacer cosas que no quieres o empieza a promocionarte cosas en cuestión de que te diga, te gustaría probar esto conmigo, te empieza a silbar todo el tiempo y empiezas como tal a ver que hay algo extraño en esa persona y no te gusta. Es muy diferente cuando si pasa una persona y te silba o te dice algo, tú le dices, no, mira qué pena, no me gusta cómo me estás hablando, estás manejando nuestra relación laboral, por favor, o nuestra relación, cualquier tipo de relación que ustedes tengan. Entonces, es importante que desde un principio pongamos un alto, porque si nosotros damos pie a eso, quizás a veces se puede malinterpretar y puede llevar a cosas más graves. Algunos ejemplos: contacto físico innecesario y no deseado, observaciones molestas y otras formas de acoso verbal, miradas lascivas y gestos relacionados con la sexualidad, petición de favores sexuales, insultos, observaciones, bromas e insinuaciones de carácter sexual, comentarios, bromas, gestos o miradas sexuales, manoseos, jaloneos, pellizcos en forma sexual, restregar a la víctima con alguien de un modo sexual, propagar rumores sexuales acerca de la víctima, jalar la ropa de manera sexual, mostrar, dar o dejar imágenes sexuales, fotográficas o mensajes, escritos, mensajes, pintas, grafitis sexuales acerca de la víctima, en paredes de los baños, vestuarios, en el baño, en el cuarto, X o Y. Formar o forzar a besar a alguien o algo más que besar. Llamar a la víctima gay o lesbiana, eso también es acogido como acoso. Espiar mientras se cambia o está encerrado en el baño, en alguna parte. La utilización o exhibición de material. ¿Qué barreras y temores y creencias pueden tener las personas víctimas de acoso sexual? Estas son las barreras que priorizan y se generan más en este tipo de personas como tal, en donde las personas donde las personas son acosadas sexualmente y ejercen temor sobre ellas. Temor al hablar de lo ocurrido. La sexualidad humana sigue siendo un tema tabú, del que no se quiere hablar ni reflexionar. Temor a ser victimizado por negligencia, indiferencia, torpeza de quien recibe o demanda o denuncia. Temor a la crítica de los compañeros de trabajo, presión de sus superiores y compañeros y compañeras de trabajo por presentar la queja interna o denuncia judicial. Desconocimiento de derechos, desconocimiento de inciertos o inciertas referencias de los procedimientos que deben seguir. Temor a no encontrar medios probatorios, dificultades probatorias y eventual costo alto de los trámites ulteriores. Desconfianza en los mecanismos por desconocimiento, desprestigio de estos. Temor a la no confidencialidad ni reserva del derecho. Publicidad de los sucesos en lugar de trabajo que expone la intimidad de quien ha sido objeto de acoso. La mala interpretación, haber interpretado mal los hechos ocurridos, culpabilidad. Se sienten culpables aquellas personas que son acosadas y se preguntan si propician el acoso sexual por tal forma de ser amable o relacionarse por la vestimenta o actitudes. La incomprensión del hecho, no haber comprendido o interpretado erróneamente el límite de la tolerancia entre la torpeza y el acoso sexual. La relación con quien acosa, precisar la situación actual cuando hubo alguna relación anterior con quien acosa. El temor a las represalias, tanto las represalias abiertas o encubiertas, incluso a que haya más acoso. Pérdida de oportunidad, pérdida de condiciones laborales, obstáculos futuros para ascensos del despido, pérdida de derechos, negación, peligro, afectación o pérdida de los derechos adquiridos o expectativa.
Esto quiero que estén muy, 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 eh, muy, o sea, quiero que estén muy conscientes de esto como tal. No sé si se pueda ver bien, por favor. Las personas que están del celular lo acerquen. Este tema es muy importante, síndrome de acomodación. Esto pasa por unas fases. El síndrome de acomodación tiene que ver básicamente con esta persona, sea niño, niña, persona adulta, hombre, mujer, mayor, lo que sea, que está siendo abusada sexualmente o está en el proceso de violencia o violación. ¿Qué pasa? Pasa por una serie de ciclos: secreto, desamparo, desprotección, indefensión, entrapamiento, acomodación, adaptación, revelación tardía, conflictiva y no convincente, y retractación. ¿Qué pasa con esto? Cuando como tal como tal ocurre esta fase, primero se da en secreto. Entonces, ¿qué pasa? Una característica del secreto es que si ocurre cuando un niño o una persona está solo con el abusador, como tal, otra como tal es la persona que enfatiza en esta información y le dice, jamás lo convence de que esto es un secreto, se le acerca a la persona y le dice, mira, tú no puedes hablar de este tema, y lo convence de tal forma como tal que le dice que esto es un secreto y que queda entre los dos. El mantenimiento del mismo le genera un doble malestar a la víctima por no hablar y por no poder detener la situación de abuso. ¿Por qué? Por lo que les decía ahorita, por temor, temor a ser juzgado, a la negligencia, de la denuncia, a muchas cosas que se pueden presentar. Seguimos con desamparo. Del secreto sigue el desamparo, desprotección, indefensión. Pasa y es donde la educación impartida induce a estas personas a obedecer a esta víctima, a ser amable, cariñosos con las personas cercanas, con los que se incrementa el riesgo de desprotección. ¿Qué quiero decir con esto? En muchos de los casos, las personas como tal, que son abusadoras y son violentadas, no quiero decir en todos los casos, en algunos de los casos, muchas veces se hacen amigos y se hacen muy cercanas a las personas que están empezando a generar este tipo de abuso o violencia. Entonces tenemos que poner cuidado. Entonces se crea una relación un vínculo tan fuerte con esa persona que está empezando a acosar o violentar o abusador como tal, que inmediatamente se incrementa el riesgo de desprotección de las víctimas, porque la persona confía plenamente en las personas cercanas y no espera recibir de ellas una conducta abusiva. Si el adulto en el que confía abusa sexualmente de él, el menor o la persona se sentirá traicionado en su confianza y totalmente desprotegido. Esta fase es a la que seguimos el entrapamiento y acomodación y adaptación. ¿Qué pasa? La víctima se encuentra atrapada en el dolor que le ocasiona el abuso, la violencia y el acoso. Y la responsabilidad que tiene es de mantener a su familia protegido de la desintegración, porque precisamente en muchos de los casos estas personas que son abusadoras llegan y le dicen, si tú hablas, esto pasa mucho con los niños, si tú hablas, tu familia se va a desunir, se van a separar tus padres, o si tú hablas, tu novio te va a dejar, tu pareja no te va, mejor dicho, se inventan un mundo de historias como tal que entra, como dice la palabra, en el atrapamiento y permite hasta que esa persona se adapte a esa situación. La invade la sensación de que nunca saldrá del abuso, de que siempre está inmersa, se siente atrapada, si calla el secreto se siente cómplice y el culpable si lo revela puede destruir a su familia, a sus personas queridas, queda encerrado en un círculo del que no puede salir. Seguimos a la revelación tardía, conflictiva y no convincente. Es revelado, la persona se desespera, el niño ya no aguanta más, libera esa carga, esa tensión, entonces revela esa situación. En aquellos casos que la revelación ocurre es donde hay una consecuencia de conflicto. Puede ser conflicto emocional, amoroso, familiar,
Entonces llega el niño o llega la persona y quiere ya hablar, libera esa carga, quizás no la libera con psicólogo, con psicóloga, sino que busca ayuda o apoyo de fiscalía o busca ayuda de un familiar, de un amigo. Entonces le dice, mira, me está pasando esto, algo está pasando conmigo. El lenguaje de la persona va a determinar de acuerdo a la sincronía de la edad. Es muy claro que lo sepa. Entonces, empieza a hablar como tal. Hay un conflicto tan fuerte porque quizás esa persona que estaba eh, abusando del niño o del adulto o del adolescente se volvió parte de ese círculo. Entonces empiezan de cierta forma a haber dudas y la persona empieza a decirle, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Estás seguro? Entonces, cuando la revelación ocurre, esto da consecuencia a un conflicto. ¿Por qué? Porque quizás la persona llegó a un punto y decidió hablar y se cansó. Quizás esto es una respuesta a campañas educativas que se hacen en las instituciones, en los colegios. Entonces, no sabemos si quizás una persona que esté detrás de esta pantalla esté siendo abusada, víctima del abuso, de la violencia. Entonces, este tipo de charlas, de talleres, los va a sensibilizar y los va a hacer despertar de esa revelación tardía, que es muy importante hablarla, liberarla, soltar. Entonces, usualmente se presenta años después, casi siempre la mayoría de personas en los mayores casos, ¿no? Cuando han sido abusadas o víctimas de violencia o acoso, hablan ya después de un tiempo que tienen como la información necesaria para poder descargar esa situación como tal. Se presenta años después de haberse iniciado y es producto de algún quiebre eventual en el mecanismo de acomodación. En el mecanismo de acomodación, ¿qué pasa? Que en el anterior, que cuando ese dolor se siente cuando esa persona se siente atrapada, de cierta forma libera esa carga y dice, ya no me importa nada, voy a hablar, ya no puedo más. Entonces decide hablar. La víctima de abuso incestuoso tiende a permanecer en silencio hasta que llega quizás a la adolescencia o alguna etapa cuando es consciente de desafiar la norma y autoridad de ese abusador. Volvemos a la otra fase, retractación. La retractación después de la revelación, si una persona menor, adulto o adolescente revela el abuso, lo más probable es que luego se retracte. En algunos casos me ha pasado casos que hay muchas personas que han hablado y se retractan. Por eso es que es tan importante como nosotros, siendo institución educativa, tengamos todo como todas las pruebas como tal y al hablar con esas personas les hagamos tener conciencia de que eso que está diciendo eh, tiene que hablarlo, tiene que liberarlo y que es normal que se pueda empezar a retractar y por eso se hace hacer también una carta a estas personas describiendo todo el tipo de situación que ha pasado. Entonces, por encima del enojo de esta persona subyace la culpa y la responsabilidad de preservar a su familia y además, cuando esta persona no es apoyada, cuando esta persona no le creen, descubre que los miedos y las amenazas de mantener todo en secreto son ciertas, que tiene miedo, tiene angustia porque teme, no tanto por la integridad de él, porque para muchas de estas personas, en muchos de los casos, piensan que todo está perdido cuando todo va a volver a empezar, cuando si ellos no hablan, nunca van a tener la posibilidad de salir de esa fase. En cambio, si hablan, es un proceso de volver a nacer. Entonces, esta retractación a veces se ve fragmentada por la familia porque se sienten abandonados y piensan que es mentira. Entonces, por eso es que, ¿cuál es el consejo, cuál es la orientación que es importante que la tengan en cuenta cuando pasan este tipo de situaciones? Vital, fundamental, brindar contención, afecto, escucha, entender que si esta persona te está diciendo algo, hay que saberlo escuchar, hay que saberle brindar esa mano y ese apoyo para que esa persona hable, exponga su caso y denuncie, claro está. Impactos y costos como tal. ¿Cuáles son estos impactos y costos? La violencia
Intrafamiliar produce diversos daños y desventajas en las víctimas. Consecuencias para la salud: lesión, inflamación pélvica, embarazos no deseados, problemas ginecológicos, cefalias, dolores de cabeza, abuso de drogas, alcohol, malos hábitos, mayor vulnerabilidad a enfermedades psicosomáticas como úlceras, asma, entre otras. Impacto y costos en los sentimientos: angustia, miedo, ira, vergüenza, confusión, rebelión, frustración en las personas. Impactos y costos en consecuencias de la salud mental: desorden de estrés postraumático, depresión, ansiedad ya guiada desde lo patológico, que se vuelve ya un trastorno, disfunción sexual, disociación, desorden obsesivo compulsivo, pérdida de su sistema de defensa psicológica, impactos y costos, resultados fatales, suicidios, homicidios, feminicidios. Esto en la mayoría de situaciones se escucha más que todo en las mujeres, pero también hay hombres que han sido abusados sexualmente, niños que han sido abusados sexualmente, personas que han llegado hasta el feminicidio como tal, hasta el homicidio, el suicidio, porque no sienten, no tienen el apoyo de alguien que les permita hablar. Entonces, si tú eres una de esas personas que necesita apoyo, orientación, o que tienes una persona en ese tipo de situación de violencia, acoso o abuso, es importante que hables y que sepas acudir a una persona que te oriente de la manera adecuada y contundente. ¿Cuáles son estos tipos de violencias como tal? Encontramos aquí el violentímetro. ¿Cuál es ese violentímetro como tal? En casa, como yo les decía ahorita, hay unas alertas. Estas alertas, esto es como un termómetro, haz de cuenta como lo mismo que están midiendo la temperatura cada vez que tú vas a cualquier lugar, así mismo es. Rojo, haz de cuenta que ya es 38. Ya, entonces, esto es un termómetro, violentómetro, en donde mide el nivel de abuso, acoso y violencia, en donde alerta es, hey, cuidado. ¿Qué significa esta alerta cuando es en casa? Ahorita vamos a ver violentómetro a nivel institucional. Cuando descalifica tu opinión, te descalifica como persona, te ridiculiza, te ofende, te humilla en público o en privado, te hace bromas hirientes y piropos ofensivos, controla tus amistades o las relaciones con tu familia, intenta anular tus decisiones, te indica cómo vestir o maquillarte, te amenaza, te intimida, te humilla, te ridiculiza, descalifica tus opiniones, te cela, destruye objetos. Hey, reacciona, alerta, maneja y dispone de tu dinero, tus bienes, tus documentos, te controla o prohíbe, te prohíbe usar métodos anticonceptivos, te trata con desprecio, te ofende verbalmente, te insulta, te empuja, te jalonea, te pellizca, araña, golpea, jugando, te cachetea, te acaricia, te toca, te espía obsesivamente. Hay sexting, intercambio de fotos, imágenes y videos con contenido sexual o con sin autorización a cambio de algún beneficio. Y esta, ya desde tal, les digo, desde alerta ya hay que hacer algo, pero cuando ya es urgente, es prioritario, busca ayuda de inmediato, te golpea, te agrede, lesiona físicamente, te obliga a tener relaciones sexuales, violación, ya hay una violencia sexual, ya te obliga como tal, ya no le importa si quieres o no quieres, simplemente la satisfacción de esa persona personal, te mutila. ¿Qué significa mutilar? Extirpa o corta alguna parte de extremidad de tu cuerpo, genera maltratos psicológicos o verbales, te amenaza de muerte, te amenaza con algún tipo de objeto o arma o con algunas personas de tu familia. Basta. Ustedes son los únicos que pueden decir no al acoso, no a la violencia y al abuso, en casa, institucional, en donde quiera que estén, porque nunca estamos exentos en ninguna situación de pasar por eso. Violentímetro institucional. ¿Cuál es ese institucional? Es el mismo termómetro a nivel institucional, donde quizás nos encontramos en una empresa, aquí mismo en Intenalco, hay que poner alertas, hay que estar alertas. Entonces, si eres docente,
trabajador o estudiante de Intenalco y una persona o personas descalifican tu opinión, alerta. Te aplica la ley del hielo, te dejan de hablar, no toma en cuenta lo que dices o finge que no te escucha, toma distancia, te anula o invisibiliza, te rechazan o excluyen de tu labor, trabajos, exámenes o alguna otra actividad de Intenalco, te ridiculizan, te ofenden, te castiga, entre paréntesis, te humilla en público o en privado, hace bromas hirientes, piropos o te intimida, te llama al celular constantemente en horarios no laborales o no, sí, o fuera de las clases o externos a las clases y te dice algo que te incomoda, vulnera tus derechos o deberes como trabajador, docente o estudiante, tienen que poner un alto. Reacciona, alerta, te ofende verbalmente, te discrimina, te escribe y llama constantemente, acoso, intimidación, esto causa molestia, te fotografía o graba, el texting a cambio de algún beneficio, te insulta, empuja, jalonea, pellizca o araña, te golpea jugando, te acaricia, sutil o agresivamente, te toca, te dice que para pasar su materia debes hacer algo o traerle algo o enviarle fotos, te incita, te dice que te quedes callado sin decir nada, cuidado. Busca ayuda, urgente. Te obliga a tener relaciones sexuales, encerrar o aislarte, te encierra en algún salón, te encierra en algún salón o baño a solas, te causa lesión física o golpes, te mutila, estirpa o corta alguna parte de extremidad de tu cuerpo, maltrato físico, psicológico, verbal, te amenaza de muerte o te amenaza con algún tipo de objeto o arma, ten cuidado. ¿Cuáles son las sugerencias como tal a nivel personal, familiar y social? El acoso puede llevar a la violencia cuando hay violencia física, psicológica o sexual. Hay maltrato, hay descalificación como ser y esto puede llevarte hasta la muerte. Ayuda a quienes te necesitan. Si conoces a alguien que esté sufriendo de violencia, no lo dejes solo. Escúchale y hazle saber que estás allí. Tú no estás solo. Hay personas que para ti, para ellos eres importante. No sigas en el mismo entorno que te está haciendo daño, sal de ahí, busca apoyo, redes de apoyo. Si estás pasando por alguna situación de acoso o violencia, busca ayuda o orientación profesional. Existen recursos para ayudarte a salir del túnel. Las personas profesionales te acompañarán en todo el proceso para salir de la violencia, pues otras personas ya lo han hecho. Puedes solicitar un servicio jurídico gratuito, recibir atención psicosocial, psicológica desde el momento en que eres atendido en la comisaría, la policía o institución de interés. No tengas miedo, no te aísles. El aislamiento no te permite buscar la salida. Recupera tus relaciones sociales, laborales, personales, familiares. No nos encerremos en nosotros mismos, busquemos apoyo, redes de apoyo. El miedo y la hipervigilancia tardan en irse, pero se van. Es importante que creas en ti, pero esto se libera. La violencia tiene una salida y está en tus manos. No sigas en el mismo entorno que te está haciendo daño. Sal de ahí, busca ayuda, apoyo, redes de apoyo. Hay personas para quienes tú eres importante. No dejes pasar el tiempo. No pienses que el tiempo lo resolverá. No, es que quizás él cambie, él va a cambiar. Yo sé que el tiempo va a ayudar. No, actúa. El tiempo juega en contra y la violencia crecerá cada día más. Protege a los tuyos. Si hay alguien espectador de violencia y que la padecen en persona, no lo es de manera pasiva. La violencia constante de la violencia se instala psicológicamente en los menores y jóvenes y en las personas, causando sufrimiento con efectos negativos en su desarrollo o conducta y causando malestar. Protege tu vida, tu integridad física, seguridad personal, así como los miembros de tu familia. Estamos contigo. Sugerencias a nivel institucional. Si estás en Intenalco o en tu lugar de trabajo o en algún lugar a nivel institucional o empresarial y hay alguien del personal docente o administrativo o estudiante y te hace sentir incómodo o intimidado o hace comentarios o acciones, no te quedes callado. Puede dirigirte a bienestar universitario y en el área de psicología te atenderemos y brindaremos orientación respecto a la situación. Evita quedarte solo al finalizar las clases. Evítalo, evita quedarte con el profesor, evita quedarte con ese compañero.
Evita quedarte solo, evita tú, profe, quedarte quizás con el estudiante. Es mejor evitar algún tipo de situación en donde tú como docente o estudiante o personal administrativo te veas inmerso en alguna situación incómoda y si lo haces, quédate mejor acompañado. Mantén una postura respetuosa y educada con las personas que te rodean. Genera desde tus acciones, palabras y gestos de formalidad y buen trato. Si ves que alguien de tu círculo laboral o grupo de trabajo se está aislando, pregúntale si le pasa algo, si puedes ayudar en algo. Todos necesitamos una persona que nos escuche, oriente y nos ayude a aflorar y a darle un buen manejo a nuestras emociones. Para sí mismo, buscar apoyo y darle solución. Escuchar y hacerse escuchar, generar redes de apoyo. Las redes de apoyo son aquellas que se establecen mediante un vínculo laboral, y lazos que se proporcionan por medio de personas que hacen parte del círculo personal, familiar, social y laboral. Aquellos que son generadores de contención y apoyo en pro de favorecer mediante recursos psicológicos afectivos favorece mediante recursos psicológicos y afectivos y entre otros. Estas redes son generadores de fortalecimiento en situaciones difíciles y momentos que les permiten al ser humano favorecer sus emociones, aflorarlas y sentirse apoyados y acogidos. No incitar ni sobornar a nadie. ¿A dónde podemos acudir? ¿A dónde podemos acudir? ¿A quién acudir en caso de acoso o de ser víctima de violencia? Si estás presentando a nivel institucional o en caso de que si quieren tómenle en pantallazo, como quieran, pero es importante que esto lo tengan en cuenta. Si se está presentando a nivel institucional o en caso de que se presente en casa, acudir a bienestar institucional. Bienestar somos todos, bienestar está aquí en Intenalco, buscando orientación psicológico, orientación también desde enfermería, médico, porque no se sabe cuál sea la situación y apoyar desde el área directa de psicología. ¿Qué hacer en diferentes casos de violencia? Cuando, digamos, tú tienes algún caso en cuestión de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, puedes acudir a la comisaría de familia, ahí están los números que están en pantalla. Puedes acudir también a la institución de salud más cercana donde inmediatamente fuiste una persona acusada o acosada, violentada o abusada física o sexualmente. El centro de salud más cercano. Encontramos también la Fiscalía URI como tal, la Fiscalía Central de la Nación en caso de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial. Ahí están los números donde ustedes pueden dirigirse. De igual forma, a todos se les envió la revista, la ruta manual de acoso y violencia. Ahí también está esta imagen que les estoy mostrando en pantalla. Pueden acudir también a la fiscalía de inmediato. Es fundamental poner el denuncio. Al ICBF si se presentan niños menores de 14 años y son víctimas de abuso, violencia sexual y también están inmersos ahí en consumo de sustancias psicoactivas. También pueden poner la denuncia a la línea de atención más rápida, unos 41, las 24 horas está habilitado. Consultorio Rosa. Muchas personas acuden a este consultorio Rosa. Es un programa de atención integral a víctimas de violencia basadas de género, ubicado en el Hospital Universitario del Valle, HUE, en el área de servicios ambulatorios. Ahí también está el número. Si llegas a pasar por alguna situación, X o Y situación, inmediatamente puedes acudir a ellos. Encontramos también la Casa Matria. La Casa Matria, Casa de las Mujeres. Casa de las Mujeres y Orientación Jurídica y Psicosocial, espacio para desarrollar, difundir y promover una sociedad libre de violencias basadas en género. Seas hombre o seas mujer, ahí te van a apoyar. Ahí está la dirección, está cerca del barrio Juan Ambú, cerca del Centro Comercial Centenario. La Policía Nacional, en casos de violencia psicológica, física, violencia sexual, la policía brinda orientación y acompañamiento en cuanto a la ruta de atención y seguridad dadas a la víctima cumpliendo con las medidas de protección dictadas por la Fiscalía y Comisaría. Todas esas líneas son reales, todas esas líneas, números están habilitados para ustedes. ¿Qué
¿A quién acudir también? A la Organización de Mujeres, consultorios jurídicos de universidades, universidades en Cali como la Universidad Libre, la Universidad San Buenaventura, la Universidad ICESI, la Universidad Javeriana, la Universidad Santiago de Cali, muchos. Hay consultorios jurídicos de universidades que priorizan como tal este derecho y te pueden brindar un apoyo en cuanto a diferentes tipos de casos, de estos casos. Los consultorios jurídicos también, las personas, también podemos dirigirnos a la personería 24 horas vía telefónica. Estos números, vuelvo y les digo, son reales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría. Si tu caso no tiene pues ninguna respuesta como tal, ahí ya se tramita a Procuraduría, Personería y Defensoría del Pueblo. Y fundamentalmente, si esto es un caso donde se está presentando algún tipo de acoso, violencia o abuso, sea institucional o a nivel familiar o personal, emocional, como queramos llamarlo, Intenalco está habilitado para ti inmediatamente. Comunicarse con nosotros por medio del correo, vía correo electrónico, por medio del teléfono que está habilitado para ustedes, para brindarles total apoyo y asesoría frente a este tipo de casos y empezar inmediatamente el proceso de intervención y ruta de atención. Todo puede ser indicador de que algo pasa. Tú eres muy importante para nosotros. Valórate, ámate y cuida de ti. No permitas ni des alas a situaciones que pueden terminar con lo más valioso que tienes, eres tú. Estamos convencidos que siendo escuchado y hablando a tiempo, todo tiene una orientación y solución. Mejor ir dejando huellas que cicatrices. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas con nosotros en Facebook Live, en Meet. Quisiera pues que me dijeran si tienen alguna pregunta como tal, si tienen alguna pregunta en relación a este tema que es tan importante precisamente que tengamos en cuenta. No sé si tienen alguna pregunta, duda, inquietud ustedes al respecto. Realmente nosotros aquí estamos pues para escucharlos, para orientarlos, para ustedes precisamente y también habilitar por lo menos estos espacios de escucha donde ustedes se permitan poder tomar conciencia no solo de estos temas, sino que también poder mirar que esto como a una persona le puede pasar, a mí también me puede pasar. Y en muchos de los casos hemos sido hasta acosados en algún momento y en algunos casos hemos permitido. Entonces, la invitación es a que nos concienticemos de este tipo de situaciones, ya que es tan fuerte, desde el conocimiento de qué es la sexualidad, cómo conocernos a nosotros mismos y cómo poder indagar y acceder a este tipo de situaciones. Como ustedes saben, Bienestar Universitario está para ustedes, para todo lo que necesiten. Estamos las psicólogas, estamos la enfermera, el médico, todo el personal. También hay personas que hacen parte de este proceso, los docentes de baile, de música, docente de deportes, también está el Servicio Integral de Odontología, de Medio Ambiente, de Diseño, Fotografía, en donde esto es un equipo como tal y estamos para ustedes. Entonces, fundamentalmente, que siempre se concienticen de que este tema hace parte de nuestras vidas, nunca estamos exentos de estas cosas y cuando conocemos a dónde acudir, cómo hacerlo, pues ahí mismo vamos a generar mayores alertas. Recuerden darle un chequeo a la revista que yo les envié, es para ustedes, se las enviamos precisamente para que ustedes conozcan sobre este tipo de temas. No sé si alguien tenga una pregunta también en Facebook Live, voy a revisar. Mientras tanto, pues le doy como la apertura a mi compañera Sharon también para que se integre al cierre de esta charla tan maravillosa. Bueno, Prenda el micrófono, doctora. Sharon, ¿prendiste el Ay, micrófono? sí, qué pena, no había visto que lo tenía apagado. Precisamente es para no, de pronto no haber interrumpido a mi compañero. Muchas gracias, Lina.
Bueno, como les decía, muchísimas gracias a todos por haber participado en esta charla tan importante, un tema que es de tanto interés, que hoy en día se ve mucha violencia desde nuestra propia casa, la violencia intrafamiliar. No sabemos de pronto cómo solucionar esos pequeños incidentes que se ven, cómo manejar la sexualidad, qué es la planificación familiar, con quién puedo hablar, bueno, lo que mencioné anteriormente. Muchas gracias, Alina, por haber participado, por haberme tenido confianza y confesarme lo que le pasó, lo que quiere. Le vamos a dar una solución a eso, Lina. Espero pues puedas disfrutar de ese servicio que te mencioné anteriormente, que es el de planificación por medio de Profamilia. Yo te escribo y estamos ahí en contacto para contarte pues cuál va a ser el debido proceso para poder que pueda solucionar tu problema. Muchas gracias a todos, fue con mucho cariño, con mucho amor, como dijo mi compañera Giselle, esperamos puedan utilizar nuestros servicios. Nos encontramos en Bienestar Universitario, en el primer piso de Intenalco. Y nada, que mi compañera Giselle, no sé qué pasó con el link de la asistencia, no lo pude abrir. Lina Marcela Román tampoco lo pudo abrir. No sé de pronto qué falla hubo por ahí. Dame un momento. Qué raro. Voy a volverlo a enviar, ¿vale? Vale. Listo, ya lo envié otra vez. Bueno, entonces vamos por favor a diligenciarlo. Ya lo volví a... Y ahora sí. Me indica que no Sí, abre, perfecto. ¿sí? Ahora sí, compañero. Sí. ¿Se abrió? Bueno, bueno, entonces vamos a hacer el cierre entonces de Facebook Live. A todas las personas que se conectaron por Facebook Live, muchísimas gracias por haber estado conectados. Ya saben que pueden dejar sus preguntas si tienen dudas. Nosotros contamos con unas líneas de atención que ya se las hemos ido retroalimentando a raíz de los correos, por si necesitan alguna información adicional de enfermería, psicología y demás. Ahí estamos para ustedes, ¿vale? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno. Listo. Entonces, bueno, ya finalizamos la transmisión como tal. Entonces, pues ya hacemos el cierre. Muchísimas gracias. Vemos que pues que no hay hasta el momento ninguna duda, inquietud. La grabación la grabación de esta sesión va a quedar